Antes de que exista cualquier forma, antes de que algo pueda ser nombrado, medido o comprendido, existe un campo invisible del que todo emerge. Las antiguas tradiciones metafísicas lo intuyeron sin instrumentos ni teorías complejas. La realidad no comienza en la materia, comienza en lo no visible. Aquello que los sentidos no pueden captar, pero que sostiene todo lo que existe. Este conocimiento no se enseñaba como una idea, sino como una experiencia que se revelaba cuando la mente se aquietaba y la percepción se volvía más profunda. El ser humano moderno ha sido entrenado para confiar únicamente en lo que puede tocar, pesar y comprobar. Sin embargo, incluso en su vida cotidiana convive con fuerzas que no ve, pensamientos, emociones, intuiciones, impulsos internos que guían decisiones cruciales. La metafísica ancestral no separaba estos aspectos de la realidad, los consideraba su origen. Lo visible era solo la consecuencia final de procesos que ocurren en un plano más sutil. Este prólogo es una invitación a mirar más allá de la superficie. A cuestionar la idea de que el mundo es algo fijo, sólido e independiente de quien lo observa. Las antiguas enseñanzas afirmaban que la realidad responde a la conciencia, no al revés. Que el observador no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la manifestación de su experiencia. No desde el control, sino desde la resonancia. Las civilizaciones antiguas comprendían que el universo no funciona como una máquina, sino como un organismo vivo. Un sistema inteligente en constante movimiento, donde todo está conectado por leyes invisibles. Estas leyes no castigaban ni premiaban, simplemente operaban. Ignorarlas no las anulaba, del mismo modo que ignorar la gravedad no impide que actúe. Conocerlas no otorgaba poder sobre los demás, sino responsabilidad sobre uno mismo. El velo entre lo visible y lo invisible no era visto como una barrera infranqueable, sino como un umbral. Un límite perceptivo que podía atravesarse mediante la atención, la presencia y la coherencia interna. Los antiguos sabían que cuando la mente deja de fragmentar la experiencia, la realidad comienza a revelarse como un todo interconectado. En ese estado, las coincidencias dejan de parecer azarosas y las sincronicidades comienzan a adquirir sentido. La metafísica ancestral no buscaba escapar del mundo material. No negaba el cuerpo ni la experiencia humana. Al contrario, enseñaba a habitarlos con mayor profundidad. Comprender lo invisible no implicaba rechazar lo visible, sino integrarlo. La materia era entendida como energía condensada, como conciencia tomando forma. Nada estaba separado, solo expresado en distintos niveles de densidad. Este conocimiento no se transmitía a través de discursos extensos, sino mediante símbolos, mitos y relatos. El lenguaje directo resultaba insuficiente para describir lo que no pertenece al plano racional. Por eso, las antiguas culturas hablaban en metáforas. El cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el arriba y el abajo no eran lugares, sino estados de conciencia. Comprenderlos requería algo más que intelecto, requería experiencia interna. El ser humano, al identificarse exclusivamente con su forma, olvidó su naturaleza más amplia. Comenzó a verse como un fragmento aislado en un universo indiferente. De ese olvido surgieron el miedo, la lucha constante y la necesidad de control. La metafísica ancestral no intentaba eliminar estos estados, sino mostrar su origen. El miedo nace de la sensación de separación. La lucha nace de la resistencia a lo que es. El control nace de la desconfianza en el flujo de la vida. Este prólogo no propone nuevas creencias. Propone una pausa. Un espacio donde la pregunta vuelva a ser más importante que la respuesta. ¿Y si la realidad no es tan rígida como parece? ¿Y si la conciencia no es un producto accidental, sino el fundamento de todo? ¿Y si cada experiencia, incluso la más simple, es una expresión de leyes más profundas operando en silencio? Las enseñanzas metafísicas antiguas afirmaban que el despertar no ocurre cuando se adquiere información, sino cuando se cambia la forma de percibir. Cuando el ser humano deja de mirar la vida como algo que le sucede y comienza a reconocer su participación en ella. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. A lo largo de este camino, no se trata de dominar la realidad, sino de alinearse con ella. De comprender que la resistencia genera fricción y que la coherencia genera fluidez. La realidad no se opone al ser humano, responde a él. Responde a su estado interno, a su nivel de conciencia, a la claridad o confusión desde la que actúa.
Este prólogo marca el inicio de un viaje que no se dirige hacia afuera, sino hacia una comprensión más profunda de lo que siempre ha estado presente. No es un recorrido para escapar del mundo, sino para habitarlo con mayor lucidez. No es una invitación a creer, sino a observar. A percibir las capas sutiles que sostienen lo visible. Si algo en estas palabras genera una sensación de reconocimiento, no es casual. La metafísica ancestral sostiene que el conocimiento verdadero no se aprende por primera vez. Se recuerda. Y recordar no es un acto mental, es un ajuste de la conciencia. Un retorno a una forma más amplia de percibir la realidad. Este es el umbral. No promete certezas absolutas ni respuestas finales. Promete una mirada distinta. Una forma de estar en el mundo donde lo invisible deja de ser ajeno y lo visible deja de ser lo único. A partir de aquí, la realidad comienza a mostrarse no como algo que ocurre afuera, sino como un diálogo constante entre conciencia y manifestación. Y en ese diálogo el ser humano recuerda que nunca estuvo separado del todo. Desde tiempos remotos, las tradiciones metafísicas enseñaron que la realidad no es algo que simplemente se observa, sino algo con lo que se interactúa constantemente. Lo que hoy llamamos mundo exterior era comprendido como un reflejo, una proyección organizada de estados internos más profundos. No se trataba de una idea simbólica, sino de una ley fundamental: la conciencia precede a la forma. Todo lo que existe en el plano visible tuvo primero un origen invisible. Las antiguas escuelas de sabiduría afirmaban que la mente humana no es solo un instrumento para pensar, sino un campo creativo. Sin embargo, esta capacidad no opera desde el pensamiento superficial, sino desde niveles más profundos de percepción. El pensamiento común es inestable, fragmentado y reactivo. La conciencia profunda, en cambio, es coherente, silenciosa y poderosa. Cuando ambas se confunden, el ser humano cree que pensar mucho equivale a crear, sin comprender que la creación surge del estado interno, no del ruido mental. En este primer tramo del camino metafísico es esencial comprender que no todo pensamiento tiene el mismo peso. La mayoría de las ideas que cruzan la mente no generan impacto alguno en la realidad. Son ecos, repeticiones, respuestas automáticas condicionadas por la memoria y la experiencia pasada. Las antiguas tradiciones diferenciaban entre pensamiento e intención. El pensamiento es pasajero, la intención nace cuando la mente, la emoción y la conciencia se alinean en una misma dirección. Este alineamiento no ocurre por esfuerzo, sino por claridad. Cuando el ser humano vive en conflicto interno, su energía se dispersa. Desea una cosa, teme otra, actúa en contra de sí mismo. En ese estado, la realidad responde con confusión, obstáculos y repetición de patrones. No como castigo, sino como espejo. La metafísica ancestral enseñaba que la vida no enseña mediante palabras, sino mediante experiencias repetidas hasta que la conciencia se amplía. La noción de destino era entendida de manera muy distinta a la interpretación moderna. No era una ruta fija e inalterable, sino un conjunto de tendencias probables que emergen del estado de conciencia predominante. Cambiar el destino no implicaba luchar contra el mundo, sino modificar la percepción desde la cual se vive. Cuando la percepción cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, la experiencia se transforma. Uno de los principios centrales de la metafísica ancestral es que la energía sigue a la atención. Aquello en lo que el ser humano enfoca su conciencia se fortalece. No porque lo desee, sino porque lo alimenta con presencia. Por eso, las antiguas enseñanzas insistían en la observación interna. No para juzgarse, sino para comprender que estados internos están siendo sostenidos de forma inconsciente. El miedo, por ejemplo, no era visto como un enemigo, sino como una señal de desalineación. Cuando la conciencia se percibe separada del todo, surge la necesidad de protegerse. Esa protección constante genera tensión, rigidez y una percepción limitada de la realidad. La metafísica no proponía eliminar el miedo, sino atravesarlo mediante comprensión. Comprender que la seguridad no proviene del control externo, sino de la coherencia interna. Las antiguas culturas sabían que la realidad responde más al cómo se es que al que se quiere. Dos personas pueden desear lo mismo y obtener resultados completamente distintos. La diferencia no está en el deseo, sino en el estado interno desde el cual surge. Un deseo nacido del vacío genera dependencia. Un deseo nacido de la plenitud genera expansión.
La metafísica ancestral entrenaba a los individuos a cultivar estados internos elevados antes de buscar manifestaciones externas. Este entrenamiento no era abstracto. Incluía prácticas de silencio, contemplación, respiración y observación consciente. El silencio era considerado una herramienta sagrada, porque en él la mente deja de imponer formas y comienza a percibir lo que siempre estuvo presente. En el silencio, la conciencia se vuelve receptiva. Y solo una conciencia receptiva puede percibir las leyes invisibles que gobiernan la manifestación. La realidad, según estas enseñanzas, no es lineal. Funciona por resonancia. Aquello que vibra en una frecuencia similar tiende a encontrarse. Esta idea, hoy reinterpretada de muchas maneras, era comprendida de forma profunda por los antiguos. No se trataba de pensar positivo, sino de vivir en coherencia. La coherencia interna genera orden externo. La incoherencia genera fragmentación. El ser humano moderno suele intentar cambiar su vida modificando únicamente las circunstancias. Las antiguas tradiciones sabían que ese enfoque es limitado. Cambiar las circunstancias sin cambiar la conciencia solo produce variaciones temporales. El patrón de fondo permanece intacto y tarde o temprano vuelve a manifestarse. Por eso, la verdadera transformación comenzaba siempre hacia adentro. Este primer capítulo no busca ofrecer fórmulas, sino establecer una base de comprensión. La realidad no es algo que ocurre al margen del ser humano. Tampoco es algo que se controla desde el ego. Es un diálogo constante entre conciencia y forma. Cuando este diálogo se vuelve consciente, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a experimentarse como un proceso de aprendizaje continuo. Comprender esto no significa que desaparezcan los desafíos. Significa que los desafíos adquieren sentido. Dejan de ser obstáculos aleatorios y se convierten en oportunidades de expansión de conciencia. La metafísica ancestral no prometía una vida sin dificultades, sino una vida con comprensión. Este capítulo marca el inicio de una mirada distinta. Una mirada donde el ser humano comienza a reconocerse no solo como un cuerpo en un mundo, sino como una conciencia experimentándose a través de la forma. Desde aquí el camino deja de ser una búsqueda externa y se convierte en un proceso de recuerdo interior. Y en ese recuerdo, la realidad empieza a responder de una manera diferente, no porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado la forma de percibirlo. Nada en el universo permanece inmóvil. Esta afirmación, repetida en múltiples tradiciones antiguas, no era una metáfora poética, sino una descripción precisa de la naturaleza de la realidad. Todo vibra, todo se mueve, todo oscila entre estados. Incluso aquello que parece sólido y estable es, en esencia, un entramado de movimientos sutiles. La metafísica ancestral comprendía que la forma no es fija, sino una expresión momentánea de un patrón vibratorio más profundo. Desde esta perspectiva, la vibración no se limita al plano físico. Pensamientos, emociones, creencias y estados internos poseen su propia frecuencia. No se trata de un concepto abstracto, sino de una experiencia directa que puede percibirse cuando la conciencia se vuelve lo suficientemente sensible. Un pensamiento cargado de miedo no se siente igual que uno nacido de la claridad. Una emoción de gratitud no habita el mismo espacio interno que una de resentimiento. Cada estado interno genera un campo, y ese campo interactúa con otros campos. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban que la vida no responde a lo que el ser humano dice querer, sino a la frecuencia desde la cual vive. Dos personas pueden pronunciar las mismas palabras, pero emitir realidades completamente distintas. La diferencia no está en el lenguaje, sino en la vibración que lo sostiene. La metafísica no se centraba en corregir pensamientos aislados, sino en transformar el estado general del ser. La frecuencia interna no se elige de manera inmediata. Es el resultado de hábitos profundos de percepción. Aquello que se repite en la mente termina estableciéndose como un tono base. Ese tono se convierte en la forma habitual de interpretar la experiencia. Con el tiempo, el ser humano olvida que ese estado es aprendido y comienza a percibirlo como identidad. Así soy, se dice sin advertir que lo que considera identidad es solo una frecuencia sostenida en el tiempo. Uno de los grandes errores modernos es creer que la vibración se modifica mediante esfuerzo mental. Las tradiciones metafísicas advertían que forzar estados positivos sin resolver los conflictos internos solo genera resistencia. La vibración auténtica surge cuando hay coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se vive.
Cuando estas tres dimensiones entran en conflicto, la energía se fragmenta y la frecuencia se vuelve inestable. La resonancia es la ley que conecta estas frecuencias. Todo campo vibratorio tiende a interactuar con aquello que se encuentra en una frecuencia similar. No por castigo ni por recompensa, sino por afinidad natural. La vida no elige qué experiencias entregar, simplemente responde a la señal emitida. Esta comprensión era central en los antiguos sistemas metafísicos. No se atrae lo que se desea, se atrae lo que se es. Desde esta visión, las circunstancias externas dejan de ser enemigas o aliadas. Se convierten en indicadores. Cada situación refleja algo del estado interno predominante. Esto no implica culpa ni juicio, sino responsabilidad consciente. La metafísica ancestral no buscaba que el individuo se castigara por lo que vive, sino que comprendiera el mensaje implícito en cada experiencia. El ser humano suele reaccionar intentando cambiar la vibración del entorno. Cambia de lugar, de relaciones, de actividades, esperando que el nuevo escenario produzca un estado distinto. A veces funciona de manera temporal, pero el patrón interno permanece. Tarde o temprano, la misma frecuencia vuelve a manifestarse en formas diferentes. Por eso, las antiguas enseñanzas insistían en trabajar desde el origen y no desde el efecto. Modificar la frecuencia interna no es un acto instantáneo. Es un proceso de refinamiento. Implica observar sin huir, sentir sin resistir y comprender sin juzgar. Cada emoción reprimida genera distorsión. Cada pensamiento negado pierde claridad. La vibración se eleva no cuando se niega lo oscuro, sino cuando se integra con conciencia. La luz no elimina la sombra, la ilumina. La resonancia también explica o señala la idea de sincronicidad. Encuentros aparentemente casuales, palabras escuchadas en el momento preciso, oportunidades que surgen sin ser forzadas. Para la metafísica ancestral, estas no eran coincidencias, sino respuestas naturales a una frecuencia alineada. Cuando el estado interno se ordena, la realidad comienza a responder con fluidez. Este capítulo no propone controlar la vibración como si fuera un mecanismo externo. Propone comprenderla como una expresión del ser. La frecuencia no se manipula, se cultiva. Y se cultiva a través de la presencia consciente, la coherencia interna y la honestidad emocional. No es un camino rápido, pero sí profundo. Cuando el ser humano comienza a reconocer su propio campo vibratorio, deja de sentirse víctima de las circunstancias. Comprende que cada experiencia es una interacción, no una imposición. Esta comprensión no elimina los desafíos, pero transforma la forma de atravesarlos. La vida deja de sentirse caótica y comienza a percibirse como un diálogo constante entre lo interno y lo externo. En este punto del camino, la metafísica deja de ser una teoría atractiva y se convierte en una práctica silenciosa. Una práctica que no busca dominar la realidad, sino resonar con ella. Y en esa resonancia algo fundamental cambia, la realidad deja de resistirse, no porque haya sido conquistada, sino porque ha sido comprendida. La percepción humana del tiempo ha condicionado profundamente la forma en que se vive la realidad. Desde una edad temprana, el ser humano aprende a pensar el tiempo como una línea recta, un pasado que quedó atrás, un futuro que aún no existe y un presente que se escapa constantemente. Sin embargo, para las antiguas tradiciones metafísicas, esta visión era incompleta. El tiempo no era un flujo lineal, sino un campo de experiencia donde múltiples estados coexisten. En los sistemas de sabiduría ancestral, el tiempo era comprendido como una construcción de la conciencia. No una ilusión sin efecto, sino una estructura flexible que se organiza según la percepción. El pasado no desaparece, permanece como información. El futuro no es una incógnita absoluta, existe como potencial. El presente es el punto de intersección donde ambos se encuentran y se reconfiguran. Desde esta mirada, la memoria adquiere un significado distinto. No es solo un registro de eventos, sino un depósito energético de experiencias no resueltas. Cada recuerdo cargado emocionalmente continúa vibrando en el campo de la conciencia. Cuando un recuerdo no ha sido integrado, tiende a proyectarse hacia el presente, influyendo en decisiones, reacciones y expectativas sin que el individuo sea plenamente consciente de ello. Las antiguas enseñanzas afirmaban que el ser humano no vive en el ahora tanto como cree. Gran parte de su energía se encuentra atrapada en interpretaciones del pasado o anticipaciones del futuro. El cuerpo habita el presente, pero la conciencia se desplaza constantemente.
Esta fragmentación genera fatiga, ansiedad y una sensación de urgencia constante. No porque el tiempo sea hostil, sino porque la conciencia está desalineada. Desde la metafísica, el futuro no se crea desde el mañana, sino desde el estado interno actual. Cada percepción sostenida en el presente reconfigura el campo de posibilidades. Por eso, los antiguos no buscaban predecir el futuro, sino armonizar el presente. Comprendían que un presente coherente genera futuros coherentes. Un presente fragmentado solo puede producir repetición. El concepto de simultaneidad era central en estas tradiciones. Se entendía que múltiples líneas de experiencia coexisten, y que la conciencia se desplaza entre ellas según su nivel de resonancia. Esto no implicaba múltiples mundos separados, sino múltiples expresiones posibles de una misma realidad. Cada decisión, cada cambio interno, ajusta la frecuencia y con ella, la experiencia del tiempo. La metafísica ancestral también abordaba la relación entre tiempo y identidad. El yo que una persona cree ser suele estar anclado en una narrativa pasada. Historias repetidas sobre lo que fue, lo que se perdió, lo que no funcionó. Esa narrativa actúa como un ancla temporal que limita la expansión. Mientras la identidad permanezca atada al pasado, el futuro solo puede repetirlo con variaciones. Liberarse del tiempo lineal no significaba olvidar el pasado ni negar el futuro. Significaba comprenderlos desde una perspectiva más amplia. El pasado se integra cuando se observa sin resistencia. El futuro se libera cuando se deja de imponerle expectativas rígidas. En ese espacio el presente se vuelve pleno, no porque sea perfecto, sino porque es real. Las prácticas ancestrales de contemplación estaban diseñadas para devolver la conciencia a la hora. No como una técnica de evasión, sino como un acto de reconexión. En el presente la mente deja de proyectar y la conciencia se estabiliza. Es en ese estado donde se percibe que el tiempo no empuja ni arrastra, simplemente se despliega. Este capítulo invita a revisar la relación personal con el tiempo. A observar cómo el pasado condiciona la percepción actual y cómo el futuro es utilizado, muchas veces, como refugio o amenaza. La metafísica no propone escapar del tiempo, sino habitarlo conscientemente. Cuando el tiempo deja de ser un enemigo, la vida adquiere una profundidad distinta. Comprender el tiempo como un campo flexible transforma la forma de vivir cada experiencia. Las decisiones dejan de tomarse desde la urgencia y comienzan a surgir desde la claridad. La ansiedad se disuelve cuando la conciencia deja de adelantarse. La nostalgia pierde fuerza cuando el pasado se integra. En este punto del camino, el ser humano comienza a experimentar algo esencial, la sensación de estar exactamente donde necesita estar. No por resignación, sino por comprensión. El presente deja de ser un tránsito incómodo y se convierte en un espacio vivo. Y en ese espacio la realidad se reorganiza de manera natural, sin esfuerzo, respondiendo no al reloj, sino a la conciencia que lo observa. La realidad no se comunica únicamente a través de hechos visibles. Desde la mirada metafísica ancestral, el universo habla en un lenguaje más sutil, uno que no se dirige a la mente lógica, sino a la mente simbólica. Este lenguaje no se aprende en libros ni se transmite de forma directa, se reconoce. Está presente en formas, patrones, imágenes, repeticiones y coincidencias que, para quien observa con atención, revelan un orden más profundo. Las antiguas tradiciones comprendían que el ser humano no interpreta el mundo solo con palabras. Antes del lenguaje racional existía la percepción simbólica, una forma de comprensión directa que conecta significado con experiencia. Los símbolos no explican, evocan. No describen la verdad, la señalan. Por eso el conocimiento más profundo nunca fue entregado de manera literal, sino envuelto en mitos, relatos y geometrías sagradas. La mente simbólica no opera por análisis, sino por resonancia. Cuando un símbolo es auténtico, despierta algo interno. No se entiende de inmediato, pero se siente. Esa sensación es la puerta. El símbolo actúa como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible. Las antiguas escuelas sabían que quien aprende a leer símbolos aprende a dialogar con la realidad misma. Desde esta perspectiva, la vida cotidiana está llena de mensajes. Encuentros que se repiten, palabras que aparecen en momentos clave, situaciones que regresan con distintas formas. Nada de esto era considerado azar. La metafísica ancestral enseñaba que cuando una experiencia se repite,
no es porque el destino sea insistente, sino porque la conciencia aún no ha integrado su significado. Las sincronicidades ocupaban un lugar central en esta comprensión. No eran vistas como milagros ni casualidades, sino como alineaciones temporales entre el estado interno y el entorno. Cuando la conciencia se ordena, la realidad responde con coherencia. No porque el universo premie, sino porque deja de haber interferencia. La señal interna se vuelve clara y la respuesta externa fluye. El problema surge cuando el ser humano intenta forzar interpretaciones. La mente racional busca controlar el significado, reducirlo a una fórmula segura. Pero el lenguaje simbólico no se deja dominar. Se revela solo a quien observa sin ansiedad. Cuando se persigue el mensaje, se distorsiona. Cuando se recibe con apertura, se integra naturalmente. Los antiguos sabían que el símbolo no debe tomarse de manera literal. Hacerlo es perder su esencia. El símbolo apunta más allá de sí mismo. La serpiente, el círculo, la montaña, el árbol, la luz, la sombra, todos representan procesos internos, estados de conciencia, transiciones del ser. Interpretarlos desde la lógica es limitar su alcance. Comprenderlos desde la experiencia es permitir que actúen. Este lenguaje simbólico también se manifiesta en los sueños. Para la metafísica ancestral, el sueño no era un escape de la realidad, sino otra forma de percepción. En él, la mente simbólica se expresa sin filtros. Imágenes que parecen absurdas contienen información profunda sobre el estado interno. Ignorarlas es perder una fuente directa de autoconocimiento. La mente moderna, entrenada para medir y clasificar, suele desconfiar de lo simbólico. Lo considera impreciso, subjetivo, poco confiable. Sin embargo, las antiguas tradiciones comprendían que lo simbólico no compite con lo racional, lo complementa. Allí donde la lógica no alcanza, el símbolo continúa. Allí donde la explicación se detiene, el significado se expande. Aprender a leer el lenguaje del universo no implica volverse supersticioso ni atribuir sentido a todo de manera obsesiva. Implica sensibilidad. Implica presencia. Implica reconocer cuando algo toca una fibra interna y detenerse a escuchar. El mensaje no siempre es inmediato. A veces se revela con el tiempo, cuando la conciencia madura. Este capítulo invita a recuperar una forma olvidada de percepción. A dejar de exigir respuestas claras y permitir que el significado emerja. Cuando el ser humano reconoce que la realidad no solo se observa, sino que se interpreta desde múltiples niveles, su relación con el mundo se transforma. La vida deja de ser una secuencia de eventos aislados y comienza a percibirse como un tejido inteligente. En ese tejido, cada símbolo es una puerta. Cada sincronicidad es una señal. Cada repetición es una invitación a profundizar. No para encontrar certezas absolutas, sino para desarrollar una escucha más fina. Cuando la mente simbólica despierta, la realidad se vuelve más rica, más profunda, más viva. Y el universo, que antes parecía silencioso, comienza a hablar en un idioma que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Durante siglos, el ser humano ha vivido bajo la sensación persistente de estar separado. Separado del mundo, de los demás, de la naturaleza y, en lo más profundo, de sí mismo. Esta percepción de separación no fue comprendida por las tradiciones metafísicas como un error moral, sino como una etapa de la conciencia. Una experiencia necesaria para que el individuo pudiera reconocerse, pero limitada cuando se convierte en identidad permanente. Las antiguas enseñanzas afirmaban que la separación es una ilusión funcional. Permite la experiencia individual, la exploración y el aprendizaje. Sin embargo, cuando el ser humano olvida que es una ilusión, comienza el sufrimiento. La conciencia se contrae, se defiende, se protege. Surge la necesidad constante de control, de validación y de comparación. El yo se endurece y el mundo se percibe como algo externo y potencialmente hostil. Desde la metafísica ancestral, la unidad no era un concepto filosófico, sino una experiencia directa. No se trataba de pensar que todo es uno, sino de sentirlo. En esa experiencia, la frontera entre el observador y lo observado se vuelve difusa. No desaparece la individualidad, pero deja de sentirse aislada. El ser humano comienza a reconocerse como una expresión particular de un campo mayor. Esta ilusión de separación se refuerza a través de la identificación con la mente. La mente clasifica, divide y nombra. Es su función.
Pero cuando la conciencia se confunde con ese proceso, la división se vuelve absoluta. Yo y lo otro se transforman en opuestos. La metafísica enseñaba que la mente es una herramienta, no la fuente del ser. Cuando se la coloca en el centro, la unidad se fragmenta. La sensación de separación también se manifiesta en la relación con el cuerpo. El cuerpo es percibido como algo que se tiene, no como algo que se es. Esta distancia genera lucha, rechazo o descuido. Las antiguas tradiciones veían el cuerpo como un puente, una interfaz entre planos. Honrarlo era parte del camino de integración. Negarlo era profundizar la división. En el plano emocional, la separación se expresa como miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a desaparecer. Estos miedos no surgen de eventos externos, sino de la percepción de estar aislado. Cuando la conciencia se siente desconectada del todo, busca seguridad en formas externas. Ninguna es suficiente porque la raíz del miedo no está fuera. La metafísica ancestral no proponía eliminar el ego, sino comprenderlo. El ego era visto como una estructura necesaria para la experiencia individual, pero limitada. Cuando se lo confunde con la totalidad del ser, se vuelve rígido y defensivo. Cuando se lo reconoce como una función, se vuelve flexible y transparente. En ese punto, la unidad comienza a sentirse de manera natural. La experiencia de unidad no ocurre por acumulación de conocimiento, sino por disolución de resistencia. No se alcanza añadiendo conceptos, sino soltando identificaciones. Cada vez que el ser humano deja de aferrarse a una imagen fija de sí mismo, la conciencia se expande. Cada vez que observa sin juzgar, la frontera se suaviza. Las antiguas prácticas de contemplación estaban orientadas a este reconocimiento. No buscaban producir experiencias extraordinarias, sino revelar lo ordinario como sagrado. En la respiración, en el silencio, en la atención plena, la separación pierde fuerza. El individuo no se fusiona con el mundo, se reconoce como parte de él. Este capítulo invita a cuestionar la idea de aislamiento. A observar cómo la mente refuerza la separación a través de narrativas repetidas. A reconocer que la unidad no es algo que deba alcanzarse, sino algo que se recuerda. Siempre estuvo presente, incluso en los momentos de mayor desconexión. Cuando la ilusión de separación comienza a disolverse, la vida se transforma sin necesidad de cambiar externamente. Las relaciones se vuelven más auténticas. La naturaleza deja de ser un recurso y se convierte en un reflejo. El mundo deja de ser un escenario ajeno y se percibe como una extensión de la propia conciencia. En este punto del camino metafísico, el ser humano ya no busca pertenecer, porque reconoce que nunca estuvo fuera. La unidad no elimina la individualidad, la contextualiza. Y en ese reconocimiento surge una forma distinta de vivir, más abierta, más coherente, más profundamente conectada con todo lo que es. La comprensión metafísica alcanza un punto crucial cuando el ser humano reconoce que no es un espectador pasivo de la realidad, sino un participante activo en su despliegue. Las antiguas tradiciones hablaban de creación consciente, no como un acto de control absoluto, sino como una relación de responsabilidad profunda. Todo estado interno influye, todo acto deja huella, toda intención modifica el campo en el que se vive. Esta responsabilidad no era entendida como carga, sino como poder silencioso. El ser humano no crea desde el deseo impulsivo, sino desde la coherencia. Cuando hay alineación entre pensamiento, emoción y acción, la realidad responde con fluidez. Cuando hay contradicción interna, la respuesta se vuelve confusa. No como castigo, sino como reflejo de la desorganización interna. La metafísica ancestral diferenciaba claramente entre deseo e intención. El deseo surge de la carencia. Busca llenar un vacío. La intención surge de la claridad. Expresa una dirección. El deseo se apega al resultado, la intención se compromete con el proceso. Esta diferencia es fundamental, porque la realidad responde más a la intención sostenida que al deseo momentáneo. Crear conscientemente no implica imponer la voluntad sobre el mundo. Implica escuchar. Escuchar el propio estado interno, escuchar las señales del entorno, escuchar los límites naturales de cada proceso. Las antiguas enseñanzas advertían que forzar genera resistencia, mientras que alinear genera movimiento. La creación consciente no acelera el tiempo, lo sincroniza. El concepto de responsabilidad metafísica no se relaciona con culpa.
No se trata de asumir que todo lo que ocurre es culpa del individuo. Se trata de reconocer que toda experiencia ofrece información sobre el estado de conciencia desde el cual se vive. Incluso aquello que no se eligió conscientemente aporta datos sobre patrones profundos que buscan ser vistos. La acción, desde esta mirada, deja de ser reactiva. El ser humano aprende a responder en lugar de reaccionar. La reacción nace del miedo o del hábito. La respuesta nace de la presencia. Esta diferencia aparentemente sutil transforma por completo la experiencia de vida. Una respuesta consciente ordena el campo. Una reacción impulsiva lo fragmenta. Las tradiciones metafísicas enseñaban que la coherencia interna es más poderosa que la intensidad emocional. No es la fuerza con la que se desea algo lo que lo manifiesta, sino la estabilidad del estado interno que lo sostiene. Un estado coherente, aunque silencioso, tiene más impacto que una emoción intensa pero inestable. Este capítulo invita a revisar la relación personal con la acción. A observar desde dónde se actúa habitualmente. ¿Desde la urgencia? ¿Desde la comparación? ¿Desde el miedo a perder? La creación consciente comienza cuando el ser humano deja de actuar para escapar de algo y comienza a actuar en coherencia con lo que es. La metafísica ancestral también enseñaba que no todo debe ser creado. Hay procesos que deben ser permitidos. Saber cuándo actuar y cuándo no intervenir es parte de la sabiduría. La intervención constante, nacida de la desconfianza, interrumpe el flujo natural. La presencia atenta permite que las cosas se ordenen por sí mismas. Cuando el ser humano asume su papel como CEO creador, cambia su relación con el error. El error deja de ser fracaso y se convierte en retroalimentación. Cada resultado informa sobre el nivel de alineación alcanzado. No hay juicios, solo ajustes. Esta mirada reduce el miedo y amplía la capacidad de aprendizaje. En este punto del camino, la metafísica se vuelve práctica cotidiana. Ya no se trata de comprender ideas elevadas, sino de vivir con atención. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto se vuelve significativo. No por solemnidad, sino por coherencia. La vida se simplifica cuando la conciencia se alinea. Crear conscientemente no garantiza comodidad constante, pero sí claridad. El ser humano deja de sentirse arrastrado por las circunstancias y comienza a percibirse como parte activa del proceso. La realidad ya no es algo que ocurre afuera, sino algo que se construye en diálogo continuo con el interior. Y en ese diálogo la responsabilidad deja de ser peso y se transforma en libertad. Al final del camino, no hay una revelación espectacular ni una verdad definitiva que cierre todas las preguntas. Lo que emerge es algo más sutil y al mismo tiempo más profundo, una forma distinta de estar presente. La metafísica ancestral nunca buscó ofrecer respuestas absolutas, sino abrir espacios de comprensión donde la conciencia pudiera reconocerse a sí misma sin intermediarios. El recorrido no conduce a un lugar nuevo, sino a una percepción renovada de lo que siempre estuvo ahí. El mundo no cambia de forma radical, cambia la forma de mirarlo. Aquello que antes parecía caótico comienza a mostrar un orden silencioso. No un orden rígido, sino un equilibrio dinámico que se adapta, fluye y se reorganiza constantemente. A lo largo de este viaje, la conciencia aprende a observar sin apresurarse, a sentir sin resistirse y a actuar sin forzar. La separación se suaviza, el tiempo pierde rigidez y la realidad deja de ser un escenario hostil. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no se interpretan como amenazas personales, sino como movimientos naturales del proceso. La metafísica, comprendida desde esta profundidad, deja de ser un conocimiento externo y se convierte en una experiencia íntima. No requiere creencias ciegas ni afirmaciones repetidas. Se manifiesta en la manera de respirar, en la forma de escuchar, en la atención puesta en cada gesto cotidiano. La vida se vuelve una práctica silenciosa de coherencia. Este epílogo no marca un final, sino un punto de integración. Todo lo explorado encuentra su lugar cuando deja de ser analizado y comienza a ser vivido. Las leyes invisibles no se dominan, se respetan. La creación consciente no se impone, se permite. La unidad no se alcanza, se recuerda. Cuando el ser humano deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, algo se aquieta. No hay euforia ni dramatismo, solo una claridad serena. La necesidad de controlar se disuelve y da paso a una confianza profunda.
la realidad deja de sentirse ajena y comienza a experimentarse como un diálogo constante. Este es el verdadero legado de la sabiduría ancestral, no promesas de poder, sino comprensión. No técnicas para manipular el mundo, sino una invitación a alinearse con él. Quien recorre este camino no se vuelve superior ni especial. Se vuelve presente. Y en esa presencia, la vida responde. No con milagros visibles, sino con coherencia. Las decisiones se simplifican, las relaciones se profundizan y el sentido deja de buscarse desesperadamente. Se reconoce en cada instante vivido con atención. Así el camino continúa, no como una búsqueda incesante, sino como un acto de recuerdo. Un recuerdo silencioso de que la conciencia y la realidad nunca estuvieron separadas. Que todo lo vivido, incluso la duda, formó parte del proceso. Y que al final no había nada que alcanzar, porque siempre se estuvo exactamente donde era necesario estar.